¿Sabías que en Hollywood, la misma ciudad que nos vendió el sueño de la fama, también ocultaba un lado mucho más oscuro y prohibido? Las estrellas que veías en la pantalla grande no solo eran iconos de glamour. Tras bambalinas, muchos de ellos llevaban vidas secretas llenas de obsesiones insostenibles. ¿Te imaginas que algunas de las figuras más grandes de la historia del cine tenían una pasión secreta por lo prohibido, por lo censurado? Algo tan insólito que nadie en su sano juicio se atrevería a imaginar. ¿Qué secretos guardaban estas estrellas que parecían intocables? Hoy, revelaremos 10 de esos nombres que marcaron la historia de Hollywood, pero que su obsesión con lo oculto los perseguirá por siempre. A lo largo de los años, Hollywood ha sido considerado el templo del glamour, un lugar donde las luces brillan y los sueños se hacen realidad. Pero, ¿y si te dijera que detrás de esas luces, lo que sucedía en los camerinos era mucho más oscuro de lo que jamás imaginamos? Durante décadas, los estudios de cine cuidaron celosamente las imágenes perfectas de sus estrellas. Aún así, había un rincón oculto donde se desataban las pasiones más impensables. En ese espacio privado, lo prohibido se volvía una necesidad, una adicción. Las películas que nunca llegaron a los cines, las imágenes que jamás serían vistas por el público, eran el verdadero objeto de deseo. Estas estrellas no solo eran famosas por su talento en la pantalla, sus vidas privadas estaban marcadas por una obsesión con lo prohibido, lo que nunca podría ver la luz del día. Y lo peor de todo, el público nunca se enteró. El primero en nuestra lista es uno de los actores más grandes que Hollywood haya conocido. John Barrymore, conocido como el Gran Barrymore, un actor cuyo nombre se mantuvo en la cima de la industria por su gran capacidad actoral. Sin embargo, detrás de esa imagen intachable, había algo mucho más oscuro. John Barrymore no solo era un maestro en el arte de la interpretación, sino también un hombre que encontraba satisfacción en lo prohibido. En su mansión, rodeado de lujos y elegancia, escondía un tesoro muy diferente al que todos conocían. No estamos hablando de oro ni de joyas, sino de una vasta colección de imágenes censuradas. Coleccionaba filmes, revistas y fotografías que jamás verían la luz pública, pero que él mostraba con una facilidad desconcertante en reuniones privadas. Sus fiestas eran famosas en Hollywood, pero no por las copas o las charlas de cine, sino por las proyecciones secretas que se realizaban en su casa. Aquellos que tenían la suerte o la desgracia de ser invitados sabían que en sus reuniones no solo se bebía alcohol, sino que también se exhibían materiales que el público jamás había visto. Las reacciones de los invitados ante esas proyecciones eran el verdadero espectáculo para Barrymore. Le encantaba ver cómo sus amigos se ponían incómodos, cómo se reían nerviosamente mientras se veían imágenes que nunca habrían sido permitidas en los cines. Estas proyecciones se convirtieron en parte de su identidad oculta. Los rumores sobre sus colecciones eran tan comunes como su nombre en las portadas de los periódicos. Pero lo más intrigante de todo esto era que, aunque todos en Hollywood sabían lo que sucedía en las reuniones de Barrymore, nadie se atrevió a confrontarlo. Su apellido era demasiado grande, su influencia demasiado poderosa. Hollywood temía a Barrymore, y aunque su vicio era un secreto a voces, nunca fue revelado a la prensa. Su legado, más allá del cine, estaba marcado por este oscuro y perturbador hábito. Desi Arnaz es otro nombre que, si bien se asocia con la comedia y la televisión, también tiene su lugar en este oscuro lado de Hollywood. Arnaz, famoso por su papel junto a Lucille Ball en I Love Lucy, cultivó una imagen de hombre encantador y divertido, pero fuera de los focos de la televisión, su vida era mucho más compleja. En las fiestas privadas, los relatos sobre su comportamiento empezaron a circular. Se decía que Arnaz, además de ser el alma de las fiestas, era también el anfitrión de una especie de cine clandestino, donde se proyectaban cintas que nadie debía ver. Lo curioso es que Arnaz no solo mostraba este tipo de material por diversión, sino que lo usaba para alimentar su propio ego, para controlar el escándalo y la fascinación de aquellos a su alrededor. Las cintas prohibidas se pasaban de mano en mano como si fueran un bien preciado,
y aquellos que formaban parte de este círculo privilegiado no podían evitar el magnetismo de la oscuridad que lo rodeaba. La relación de Arnaz con Lucille Ball, considerada la pareja de oro de la televisión estadounidense, siempre fue objeto de admiración pública. Sin embargo, lo que pocos sabían es que fuera de cámaras, la vida de Arnaz y Ball estaba llena de tensiones y secretos. Se decía que, cuando Arnaz bebía, sus historias se tornaban más oscuras y reveladoras. Había quienes aseguraban que Lucille Ball nunca estuvo completamente al tanto de lo que su esposo hacía en sus reuniones privadas. Los productores y los estudios sabían del comportamiento de Arnaz, pero preferían guardar silencio, pues la imagen pública de I Love Lucy era demasiado rentable. Pero los que conocían la verdad también sabían que la imagen perfecta de Arnaz y Ball estaba construida sobre un velo de mentiras y adicciones ocultas. Pasando a otro caso, Lionel Atwill fue un actor que nunca imaginó que su carrera terminaría de esta forma. Recordado por sus papeles en el cine de terror, Atwill vio cómo su vida profesional se desplomaba a raíz de un escándalo en 1942. Fue acusado de organizar reuniones privadas en las que se proyectaban películas y material que ponían en riesgo la reputación de todos los involucrados. Aunque los detalles del caso nunca fueron revelados en su totalidad por los medios, en Hollywood todos sabían lo que ocurría. Los rumores se extendieron rápidamente, y lo que había comenzado como una simple acusación se convirtió en una crisis de proporciones épicas. Al principio, Atwill intentó minimizar el asunto, pero la presión fue tal que terminó enfrentándose a un juicio. La industria de Hollywood, temerosa de la mala publicidad, no tardó en apartarlo. Aunque Atwill intentó seguir trabajando, su nombre ya estaba marcado por ese oscuro episodio, y nunca volvió a recuperar el respeto que una vez tuvo. Los productores comenzaron a ignorarlo, y su carrera de terror en la pantalla fue eclipsada por su escándalo en la vida real. El actor Chester Morris, por su parte, logró mantener su secreto durante muchos años. A diferencia de otros, Morris no fue acusado ni arrestado, pero su hábito de coleccionar material prohibido era bien conocido entre sus compañeros de trabajo. Durante los rodajes, a menudo se le veía hojeando revistas y carretes que jamás habrían pasado la censura. A pesar de su comportamiento reservado, los rumores sobre su obsesión se esparcieron rápidamente. Aunque su vida profesional nunca se vio amenazada por sus vicios personales, la industria siempre miró para otro lado, mientras él continuaba con sus colecciones privadas. A diferencia de otros, Morris nunca fue el centro de atención, y gracias a eso pudo continuar su carrera sin mayores problemas. Pero los que lo conocían bien sabían que la imagen que proyectaba en la pantalla no era más que una fachada, mientras en su vida privada vivía atrapado en su obsesión con lo prohibido. Alan Ladd, uno de los actores más conocidos del cine negro y el western, también llevaba consigo un secreto que, si bien nunca fue ampliamente conocido, sí dejó huellas en los que trabajaban a su lado. Durante las giras promocionales, Ladd nunca se separaba de las carpetas que guardaba celosamente. Estas carpetas no contenían guiones ni materiales de trabajo. En su lugar, albergaban imágenes y videos que no deberían haber existido. Se decía que, cuando los periodistas entraban a sus habitaciones de hotel, se encontraban con cajas selladas y cerradas con llave. Los rumores sobre la naturaleza de estos materiales eran tan persistentes que pronto se hicieron parte de la leyenda que rodeaba a Ladd. A pesar de que nunca se enfrentó a un escándalo público, su círculo cercano sabía lo que ocurría tras las cámaras. Ladd seguía siendo una gran estrella, pero detrás de esa imagen había un hombre que cultivaba una obsesión secreta que pocos se atrevían a mencionar. Marie Prevost, una de las actrices más recordadas del cine mudo, también tuvo una relación complicada con lo prohibido. En su época de gloria, Prevost fue una estrella luminosa, pero cuando su carrera comenzó a declinar, su vida personal se volvió cada vez más sombría. En sus últimos años, se decía que Prevost había encontrado consuelo en coleccionar material que nadie debía ver. Durante las fiestas privadas,
Su colección de fotografías y grabaciones se convirtió en una moneda de cambio. A través de estas imágenes, Prevost mantenía una cierta influencia sobre aquellos que aún formaban parte de su vida. Sin embargo, Hollywood nunca aceptó del todo su caída. A medida que su carrera se desvanecía, los rumores sobre su obsesión se volvían más fuertes. Pero la estrella que una vez fue ya no tenía el poder para callarlos. Miriam Hopkins, una de las actrices más respetadas de su tiempo, también se vio atrapada en esta espiral de vicios ocultos. Se decía que su casa estaba llena de archivos privados, colecciones de material que, si se descubrieran, podrían destruir su carrera. A lo largo de los años, Hopkins hizo de su colección un tema de conversación entre sus amigos más cercanos, alimentando su mito. Sin embargo, la industria de Hollywood nunca la enfrentó por su obsesión. Como otros, Hopkins disfrutaba de la oscuridad de sus colecciones, sabiendo que su talento en pantalla nunca sería opacado por este oscuro secreto. Ida Lupino, la pionera que rompió barreras en el cine, también se vio atrapada en este círculo de obsesiones privadas. Aunque su vida profesional era respetada, su vida privada estaba llena de rumores que comenzaron a circular con el paso del tiempo. Se decía que Lupino, en su círculo íntimo, guardaba grabaciones que no eran para los ojos de nadie más. Aunque su imagen pública era la de una mujer fuerte y decidida, la realidad de su vida privada estaba marcada por la misma obsesión que arruinó a otras estrellas de Hollywood. Lupino fue valiente tras las cámaras, pero sus secretos privados eran lo que verdaderamente definía su legado personal. Finalmente, Claire Trevor, la gran dama del cine negro, también compartió este oscuro hábito. A medida que su carrera avanzaba, se rumoreaba que Trevor poseía un archivo secreto lleno de material prohibido. Aquellos que fueron invitados a sus reuniones privadas sabían que en esas veladas no solo se hablaba de cine, sino que el tema principal de conversación era la obsesión de Trevor por lo oculto. Su vida privada se convirtió en parte del mito de su personaje. Una estrella que nunca dejó de ser misteriosa. Hollywood, un lugar construido sobre mitos de perfección, guardaba en sus sombras un mercado clandestino lleno de colecciones prohibidas. Las estrellas, veneradas por el público, ocultaban en sus vidas privadas secretos que jamás llegarían a la prensa. Si deseas conocer más sobre los oscuros secretos de la época dorada de Hollywood, no olvides suscribirte y acompañarnos en el próximo capítulo de este viaje al lado más sombrío del cine clásico.